Buenos días. Bien, vamos a empezar con la primera mesa redonda, juzgando con perspectiva de género en la jurisdicción penal, análisis de la violencia de género, acoso sexual ocupacional y delitos sexuales. Para dicha mesa contamos con la presencia del señor magistrado don Vicente Magro Servet, del Tribunal Supremo de España. Contamos con la presencia de Nadia Stefaní, de la Corte Suprema de Ucrania y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Ucrania. Stefaní. Contamos con la señora magistrada Sofía Karistínou Magoula, de la Corte Suprema de Grecia, así como con la magistrada señora Clara Sotomayor, Tribunal Constitucional de Portugal, con la señora Adela Asúa Batarrita, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Penal, y con la señora magistrada doña Fatma Omar Elsmadri, que es consejera de la Corte Maestra de Derecho Penal de Bengasi, en Libia. Dado que vamos un poquito justos ya de tiempo, hemos superado el tiempo, hago una presentación así directamente. Si están interesados en conocer el currículum de cualquiera de las ponentes de la mesa, se lo podemos hacer llegar posteriormente por email, y empezará el turno de palabra el señor Vicente Magro. Me ha pedido que, como él tiene que marchar después de realizar su ponencia, si cualquiera de ustedes tuviera alguna pregunta, cuando él finalice su intervención podrán dirigirle las preguntas que consideren para que las pueda contestar antes de que tenga que marchar. ¿De acuerdo? Pues gracias a todos y damos la palabra al señor Vicente Magro. Por favor, si pueden. Gracias. Vicente, aquí lo tienes. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Mis primeras palabras, agradecer a Gloria Pollatos cuando me llamó por teléfono al Tribunal Supremo y me pidió que estuviera con ustedes aquí hoy. Para mí es un auténtico honor estar en este magnífico congreso sobre perspectiva de género. He traído 10 sentencias que hemos dictado en el último año, 2018 y 2019, 10 sentencias que considero relevantes en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, voy a empezar mis 12 minutos que tengo. Como buen opositor los voy a intentar respetar, hablando de una conclusión. Y la primera conclusión, porque tenemos un relator que va a coger conclusiones, la primera conclusión que creo que debe quedar encima de la mesa es que no podemos convertir a las víctimas, a las mujeres víctimas de violaciones, de abusos sexuales y de maltrato de género en los culpables y en las acusadas en el proceso penal. Esto para mí es fundamental porque da la impresión de que la víctima de violaciones, de abusos sexuales y de maltrato es la culpable de que las violen, de que abusen sexualmente de ellas y que las maltraten. Y esto es algo que debe quedar encima de la mesa. La víctima es la víctima del proceso penal y nunca la culpable y nunca la acusada en el proceso penal. He traído estas 10 sentencias. La primera sentencia es la primera sentencia que en el Tribunal Supremo hemos incluido el concepto perspectiva de género en la sentencia 247-2018 de 8 de mayo. Una sentencia de hace unos 8 meses en la que hemos introducido por primera vez el concepto perspectiva de género. Se trataba de un caso de un asesinato. Venía el procedimiento con una condena por homicidio y ante un recurso del fiscal porque el hecho se cometió un intento de asesinato en el hogar por parte de la pareja, del marido de la víctima, que lo único que le dijo es que quería iniciar el trámite de un procedimiento de separación o divorcio. Y es precisamente ese momento difícil en una mujer que está harta de que sea sometida a maltrato habitual, cuando le traslada la decisión de querer divorciarse al marido, y el marido, por ese sentimiento de propiedad o posesión que tiene sobre la mujer, pues lo que hizo esa mañana, cogerla del pelo, arrastrarla por el pasillo, llevarla a la cocina y le asestó 8 puñaladas. La fortuna fue que ella pudo escaparse después de recibir esas 8 puñaladas, encerrarse en el cuarto de baño, llamar a la policía, y la policía compareció. Hecho que cometió delante de la hija común de 10 años. El procedimiento venía con una condena por homicidio y ante el recurso del fiscal, planteando que era asesinato por la concurrencia de la alevosía, nosotros apreciamos la alevosía y convertimos el homicidio en un delito de asesinato. Pero aquí en esta sentencia entendimos, la sala, en ponencia mía, que había que introducir ya de una vez por todas el concepto perspectiva de género, porque el crimen cometido en el hogar precisamente transforma el homicidio en asesinato por la concurrencia de una alevosía doméstica, alevosía de género precisamente,
precisamente por esa facilidad de perpetrar el crimen de género en el hogar, por la indefensión absoluta que tenía la mujer, que no podía escaparse en ese momento de la perpetración del crimen, del intento de asesinato que en este caso se había producido. Por eso introducimos el concepto perspectiva de género en un hecho que entendíamos que es tentativa de asesinato. Además, también lo que acordamos ante el recurso también de la acusación particular y de la Fiscalía, la privación de la patria potestad sobre la hija común de 10 años que había visto con sus ojos a escasos metros cómo su padre le asestaba 8 puñaladas a su madre. Algo realmente duro y crudo de ver en un niño como el que hace ayer o anteayer un caso similar ha ocurrido en una localidad, creo que ha sido en Tenerife, en que un niño de 5 años se ha escapado también de la posible perpetración de un crimen por parte de una persona a su mujer y a un hijo también de 10 años. La sentencia venía sin la privación de la patria potestad y con la derivación a un procedimiento civil para que se acordara sobre la privación de la patria potestad. Dijimos que no. En el proceso penal no solamente se puede, sino que se debe acordar la privación de la patria potestad cuando se cometan hechos de esta naturaleza, de esta gravedad y de este calibre. Y acordamos en consecuencia también la privación de la patria potestad en este mismo procedimiento. Y también hablamos de una cuestión en esta sentencia que es gráfica, y es que hemos calificado este tipo de hechos hablando del escenario del miedo, del maltrato habitual, porque esta víctima también sufría maltrato habitual constantemente y lo hemos calificado en la sentencia como el escenario del miedo, el escenario del terror del hogar de una mujer que está siendo sometida de forma habitual a estos hechos de maltrato. Y además incluimos también una referencia al retraso en denunciar, porque parece que cuando la víctima que está sufriendo malos tratos tarda en denunciar 4 o 5 años por esas circunstancias que existen en la víctima de maltrato que no quiere denunciar por miedo ¿a qué? Pero eso existe y eso lo que provoca a veces es una pérdida de la posible credibilidad en lo que está diciendo la víctima. Hemos dicho que no, que el retraso en denunciar en violencia de género no puede conllevar un deterioro de la credibilidad de la víctima que tarda 4, 5, 6, 7, 8 años en denunciar. Da igual, pero si lo denuncia, eso no puede ser un soporte negativo en la credibilidad del testimonio, en este caso de la víctima. Y además hemos incidido en que se incrementa el riesgo de que la maten a la mujer cuando le dice su decisión libre de decir me quiero separar, me quiero divorciar. Ahí estamos incrementando el riesgo de que efectivamente se den hechos como el que se destaca aquí. Por eso es muy importante la detección del riesgo en las declaraciones, en las denuncias de maltrato por parte de expertos forenses, de expertos en la policía, de expertos en los órganos judiciales, que detecten ese riesgo cuando presenta una denuncia de maltrato habitual para evitar que ocurran hechos como el que en este caso pudimos presenciar. La segunda sentencia en la que también hicimos mención a la perspectiva de género es esta de junio del 2018, en la que también era un caso parecido, una mujer que se había separado del marido y el marido, por ese sentimiento del derecho de propiedad sobre la mujer, se desplazó desde una localidad a 500 kilómetros hacia donde ella se había refugiado con sus padres, también para coger una escopeta de caza e intentar matarla. También hablamos en este caso de que estos hechos tienen que enfocarse con perspectiva de género y así lo hicimos constar en esta sentencia, en la que además hablamos del matiz del valor de la declaración de la víctima, que lo hemos desarrollado en la última sentencia que voy a hacer referencia. Porque hemos dicho que la víctima de maltrato no es un testigo más del proceso penal. El testigo que ve es un testigo distinto a la víctima del proceso penal. Sin embargo, procesalmente lo estamos encasillando en el mismo concepto, testigo. Llamemos a la víctima de violación, a la víctima de abuso, a la víctima de maltrato de otra manera, porque la víctima no es un testigo, la víctima es el sujeto pasivo de la violación, el sujeto pasivo del maltrato, el sujeto pasivo del abuso sexual. Con lo cual, el legislador tendrá que cambiar el nombre, más que nada porque esto no es solamente una cuestión de cambiar el nombre procesal, es una cuestión de que la víctima se sienta más protegida procesalmente en el proceso penal, al menos denominándola de otra manera, porque no es un testigo que ha visto un crimen o un intento de asesinato, es el sujeto pasivo del proceso penal. Y eso lo hemos dicho porque eso es importante hacerlo constar en una sentencia. Esta otra sentencia, la tercera, 19 de julio del 2018, es brutal. 51 puñaladas a la mujer. En el recurso se decía que no había ensañamiento.
que no había ensañamiento. Bueno, 51 apuñaladas, pero es que lo grave del tema es que los médicos forenses dijeron que la mujer murió a la 48, a la 49 o a la 50. Tuvo que soportar 48 o 49 puñaladas hasta que al final agonizó. ¿Cómo no va a haber ensañamiento en un caso de 51 apuñaladas? Un hecho en el que había además unas circunstancias concurrentes gravísimas. Maltrato previo habitual, la mujer se separa, se va del domicilio, él le pide perdón, que le perdone, la mujer acepta el perdón, vuelve al domicilio y a los 3 días de haber vuelto al domicilio le asesta 51 puñaladas. Esto es un tema que también hay que ponerlo en este caso sobre la mesa, en el peligro de la reanudación de la convivencia cuando el exmarido, le pide perdón, le pide que vuelva, le pide que no va a volver a hacer, vuelve y al final comete y perpetra en este caso el crimen. Por eso insistimos también en la sentencia de la necesidad de valorar el riesgo en este tipo de casos y alertar a la víctima del riesgo, del peligro de que la reanudación de la convivencia puede conllevar en este tipo de supuestos como estamos viendo. Sentencia de septiembre, quedan 5 minutos. Hemos incluido en esta sentencia la agravante de género por primera vez en el Tribunal Supremo en un caso de dominación, de machismo. La frase fue: si no eres mía, no eres de nadie. Y en este caso introducimos la aplicación del agravante de género en un supuesto en el que el TSJ no lo había aplicado, lo aplicaba la Audiencia Provincial y nosotros casamos la sentencia del TSJ y pusimos la agravante de género. Además, en otra sentencia, en esta, hemos dado un paso importante porque hemos dicho que cualquier contacto sexual, cualquier tocamiento a una mujer no es coacción, es abuso sexual. Cualquier tocamiento libidinoso a una mujer no es coacción, es abuso sexual. Otra sentencia también importante es esta de noviembre, en la que hemos dicho que la agravante de género la podemos aplicar fuera del contexto de la relación de pareja. Un paso más que hemos dado en el estudio del agravante de género. No solamente el agravante de género se aplica en el contexto de la pareja o expareja, sino cualquier ataque a una mujer por el hecho de ser mujer, Convenio de Estambul, se debe y se puede aplicar la agravante de género. Sentencia pionera importante de noviembre del año pasado, como estamos viendo. Otra sentencia también importante es esta de pleno de 20 de diciembre de 2018, en que hemos visto que no es necesario probar la intención de dominación o machismo en el acto de agresión de un hombre a una mujer, sino que solamente el acto objetivo de golpear o maltratar a un hombre a su pareja o expareja es un acto ya de violencia de género, porque no es preciso la prueba de una intención de dominación. Lo hemos dicho luego en otra sentencia en la que aplicamos el agravante de género. Es objetivable perfectamente que se aplique el contexto de violencia de género por el hecho de la agresión, sin necesidad de hacer una prueba, de fotografiar la prueba de la intención y obligar a la mujer a probar una intención de dominación. No, el hecho agresivo sobre un hombre a una mujer ya es un acto de dominación y es un acto de machismo, y en consecuencia se debe aplicar esta sentencia a este tipo de supuestos. Voy terminando. En esta sentencia aplicamos la agravante de género en un delito sexual en pareja. Sentencia también importante, agravante de género en un delito sexual en pareja, también en la que hemos hecho referencia a esta cuestión. Y por último, esta última sentencia de 6 de marzo del 2019, una ponencia mía, con esto termino, en la que hemos dado un paso importante. Hemos pasado de los tres términos a la hora de valorar la declaración de la víctima en el proceso penal a poner 11 criterios. Hemos pasado de tener 3 criterios. ¿Cómo se puede valorar la declaración de la víctima en el proceso penal? Teníamos 3 criterios. Ahora hemos puesto 11 criterios de cómo los jueces tenemos o podemos valorar la declaración de la víctima en cuanto a la credibilidad en el proceso penal. 11 criterios que los tienen ustedes a su disposición en esta sentencia. Pero lo más importante de esta sentencia son estos 6 criterios que hemos puesto también. Criterios referentes a que cuando la víctima tiene miedo a declarar en el proceso penal contra el acusado, que yo siempre he aconsejado que los jueces les ofrezcamos a las víctimas la videoconferencia para evitar la victimización permanente de estar a 3 metros de la persona que le ha agredido, que le ha violado, que ha abusado sexualmente, y darle la oportunidad que no la victimicemos más, sino que la pongamos en otro sitio, en otro lugar, con un psicólogo que las tranquilice y no la victimicemos más. Y aquí hemos dicho, las víctimas pueden ir al proceso penal con miedo. Y ojo, el temor de la víctima a declarar, que se perciba por el tribunal, no puede ser entendido nunca en contra de la no credibilidad en la declaración de la víctima en el proceso penal. Son 6 criterios a decir, ojo,
Esto puede ocurrir y, ojo, si esto ocurre, no lo tengamos en cuenta para entender que la víctima miente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Has clavado el tiempo, 12 minutos. Como decíamos antes, como el señor Magro tiene que salir por unas cuestiones personales, si alguien presente en la sala tiene alguna cuestión, alguna pregunta que le quiera dirigir, por favor, lo puede hacer en estos momentos. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su disertación y le quería preguntar si le ha sucedido de alguna circunstancia en la cual la víctima se retracte y diga que no fue así, ya sea víctima mayor adulta o las adolescentes, sobre todo en los casos que denuncian a algún familiar, ya sea padre o padrastro o alguien que está en el domicilio con ellas. Sí, efectivamente, la retractación y la declaración de la víctima es un hecho que es posible. Lo que pasa es que aquí jugamos con un factor a favor. En los casos de retractación es posible que el tribunal pueda leer la declaración de la sumarial de la víctima en el proceso penal, a diferencia de cuando la víctima se ampara en el 416, es decir, se niega a declarar, supuesto en el cual pues no podemos leer la declaración, en este caso sumarial. La retractación de la víctima es algo que debemos valorar en su contexto, en un contexto a lo mejor de temor, de miedo o de un intento de protección también hacia la persona a la que ella ha podido acusar. Y esto no podemos convertirlo, por ejemplo, en entender que la denuncia es falsa, porque esto a lo mejor hay algún sector que puede decir, si la víctima se retracta es que la denuncia era falsa. Cuidado con esto, porque entonces no podemos empezar a elevar ese concepto de que la víctima mintió en la denuncia porque luego se retracte. Porque la retractación puede ser por temor, por miedo, por arrepentimiento, por ese sentimiento que puede tener la víctima a decir, lo voy a meter en la cárcel, mis hijos van a ver a su padre en la cárcel, etcétera. Con lo cual, al final, la víctima es víctima dos veces. Víctima porque lo ha sido físicamente y víctima psicológica de las consecuencias de su declaración inculpatoria contra el acusado. Con lo cual, aquí podríamos aplicar la sentencia que he dicho antes de valorar el temor que puede tener la víctima a declarar, en el sentido de que, cogiendo la declaración sumarial inculpatoria de la víctima en la fase de instrucción, poder entenderla como prueba a la hora de entender que existe una prueba de cargo concurrente con otras, con un parte de sanidad, con otros vecinos, con el entorno familiar que también ha declarado, para tener prueba suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Gracias, Vicente. Por favor. Buenos días. Gracias por esta intervención muy valiosa por su señoría, el magistrado. He trabajado como jueza en el Reino de Jordania y representaba a la Fiscalía General y lo más difícil que yo veía como un obstáculo ante las mujeres en los casos de maltrato, asesinato o agresión sexual fue cómo veían los jueces los testimonios. Por ejemplo, se ve siempre el testimonio de una mujer con una cierta duda, ¿no? Sospecha, porque pueden creer que esto viene a causa de unos problemas anteriores y allá se pone en duda la credibilidad de la víctima, que en este caso es testigo. Y porque ella empieza hablando delante del fiscal y después va al juzgado, pero lo que se ve y muy claro es que los jueces hombres en las salas de lo penal, pues la mayoría son hombres y por tanto, lo que se puede apreciar es que siempre se pone en duda el testimonio de la mujer maltratada
Y cuando yo representaba a la Fiscalía General en mi trabajo, siempre preguntaba ¿por qué siempre se pone en tela de juicio la credibilidad de la mujer? Usted habló de que hay 11 criterios mediante los cuales se puede mirar o tener una perspectiva para emitir un juicio, para intentar ver si hay perspectiva de género o no en la comisión del delito, del crimen. Usted ha mencionado un solo criterio. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta a la hora de valorar si hubo o no hubo una violencia basada en el género? Mi segunda pregunta es, ¿acaso podemos, si descubrimos que hay una violencia basada en el género, podríamos agravar la pena, aplicar las agravantes? Porque, claro, yo como juez no puedo aplicar ninguna agravante sin texto jurídico, sin tipificación jurídica y legal en la ley. Por tanto, ¿cómo podríamos aplicar las agravantes y cómo podríamos tener en cuenta a la hora de utilizar las agravantes? Muchísimas gracias, señor. Gracias por la pregunta. Claro, no tengo tiempo ahora para volver a desarrollar los 11 criterios, pero no he puesto un solo criterio, hemos puesto 11. En España teníamos antes 3 criterios nada más para poder valorar la declaración de la víctima en el proceso penal. En la sentencia esta, lo que hemos entendido es que había que extender el número de criterios no a 1, a 11, lo que hemos ampliado en 8 más. Por ejemplo, el lenguaje gestual, la posible contradicción entre lo que dice en el juicio oral y lo que dijo en la fase de instrucción. Son perspectivas. Sí. No. Que no se le escucha. Que no se La le... traducción. ¿Escucha ahora? ¿Se está traduciendo? Sí. Sí. Entonces, ¿no? Bueno, right now. Pues nada, pues right now continúa. Entonces, hemos pasado de 3 criterios a 11 criterios, no 1. 11 criterios porque entendíamos que tenemos que ampliar nuestra perspectiva para estudiar lo que la víctima está diciendo. ¿Qué dijo ante el juez de instrucción? ¿Qué dijo ante la policía? ¿Qué dijo el día del juicio? ¿Cómo gesticula? ¿Cómo hace esos gestos a la hora del juicio oral? Si hay contradicción ante lo que dice el fiscal y su acusación y lo que le pregunta la defensa. No es bueno que me niego a declarar a las preguntas de la defensa. Le voy a contestar a todo. Es decir, son criterios que el tribunal... Pero para mí lo más importante son los criterios del miedo, los criterios del temor. Me callo, contesto de forma escueta, con respuestas cortas, estoy temerosa, me pongo a llorar, me quiero ir de aquí. Eso hemos dicho, eso es entendible que ocurra, porque la víctima tiene miedo de estar allí. La víctima ha declarado ya 3 o 4 veces ante la policía cuando fue, ante el juez de violencia de la mujer o juez de instrucción, luego ante el juez del tribunal. Si se ha suspendido el juicio por lo que fuera, tiene que volver otra vez y volver a declarar 4 veces. La víctima está harta de contar los 5, los 7 años que ha pasado de sufrimiento. Y eso, cuando la víctima ya va cansada al juicio oral, que es el día más importante, no podemos entender que ese temor, ese miedo, ese cansancio de la víctima que está harta de su maltratador, está harta del sistema, está harta de nosotros, porque le estamos cansando. Es que la víctima la acabamos cansando de declarar tantas veces lo mismo que ha pasado. Y a veces esas declaraciones tan repetitivas pueden provocar contradicciones y pueden provocar, y la defensa puede decir, es que dijo primero una cosa y dijo otra. Digo, ya, es que al final está cansada y ya no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, todo ese contexto lo tenemos que ubicar para decir, no, eso no lo tenemos que ver desde el punto de vista negativo. Lo tenemos que entender para darnos cuenta que la víctima está cansada de su maltratador y de nosotros. Está cansada de todo y entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Y luego la agravante de género, el sistema español ha introducido con mucha perspectiva positiva un 22.4, que es un agravante de género para aquellos tipos penales que no tienen ya la agravante de género. Por ejemplo, en el 153 del maltrato de un hombre a su pareja no lo podemos incluir porque ya lleva ya la agravante de género. Pero en otros delitos, un delito de violación, un delito sexual, si además ese delito sexual, como hemos dicho en esa sentencia, es con dominación,
como es toda violación, o posiblemente puede ser toda violación, además le agravamos la pena y le aplicamos un artículo que hay en el Código Penal español que permite al juez agravar la pena cuando hay un acto de dominación o machismo. Y hemos dicho, que es lo importante, y termino, que eso no solamente lo podemos aplicar en los casos de relación de pareja o expareja, sino en cualquier ataque a una mujer por el hecho de ser mujer, aunque no sea su pareja, que es el paso que hemos dado adelante de aplicar la agravante de género, aunque la relación entre el agresor y la víctima no sea de pareja, sino solamente por el hecho de ser mujer. Había una pregunta. Buenos días. ¿C'est bon? Aquí también. Sí, adelante, porque aquí ya... Gracias. Buenos días. En relación con la cuestión de la tardanza en denunciar, ¿no?, por el miedo y estas cuestiones, quería preguntarle en relación con mujeres pertenecientes a comunidades culturales específicas, porque parece que hay pues mujeres de China o también entre mujeres musulmanas y gitanas que por presiones familiares, por ejemplo, y tratar de resolverlo en el ámbito familiar, tardan mucho en denunciar. Esto tiene que ver con una investigación que estoy haciendo para la Universidad de Oxford, que estoy recabando información, y me contaba precisamente una abogada del turno de oficio de aquí en Madrid que justo tuvo un caso en esta línea, ¿no?, que era una mujer gitana que denunció, digamos, fuera de plazo, ¿no? Entonces, este es un caso que va más allá de la cuestión que usted planteaba, ¿no?, de tener la tardanza en cuenta para no disminuir la credibilidad, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa si ya estas cuestiones, digamos, tienen efectos a nivel de plazos legales, ¿no? No sé si esto ha tenido... ¿Se refiere a la prescripción? Sí, a la prescripción, claro. Bueno, sí, es que ahí no podemos hacer nada. Si la denuncia se presenta de un hecho y dice el hecho cometido tal día y el plazo ha prescrito, salvo que cambiemos el plazo de prescripción del tipo penal, no podemos hacer nada. Entonces, claro, eso no es una cuestión que podamos cambiar, eso es una cuestión del legislador. Si el legislador quiere ampliar los plazos de prescripción, que es un tema que también es importante, por ejemplo, en los delitos a menores de abusos sexuales, el plazo empieza más tarde, desde la mayoría, pero si el delito que ha cometido fija la fecha de comisión y fija la fecha de denuncia y ha pasado el plazo, eso es una cuestión de prescripción. Entonces no podemos hacer nada. Perfecto. Sé que Beatriz, nos quedan 2 minutos. Si puedes hacer la pregunta rápido, te lo agradezco. Y la contesto rápida. Claro. Mi nombre es Beatriz Miranda y le agradezco estos 2 minutos. No me resisto a tener aquí al magistrado Vicente Magro y no hacerle una pregunta. Sí. Ha expuesto los parámetros, los 11 criterios que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la credibilidad de la víctima. Yo trabajo en un juzgado de lo penal y me encuentro muchísimas veces dificultades a la hora de valorar la declaración porque las partes hacen interrogatorios muy conducidos, muy guiados, con respuestas de la víctima cortas. Y entonces quisiera saber su opinión en este punto, pues porque los jueces de lo penal, las juezas tenemos que valorar la declaración y respuestas cortas no nos ayudan a ello, o qué podemos hacer. Buena pregunta. Sí, por eso pusimos los 6 criterios negativos, porque lo que me estás preguntando, te agradezco la pregunta, lo podemos encasillar en los criterios, en los 6 negativos. ¿Cómo podemos valorar la declaración de la víctima cuando la vemos a la víctima cohibida, con miedo, con temor, con ganas de marcharse, quiere cumplir un trámite y entonces hace respuesta corta porque se quiere ir? Es que no quiere vernos y además a veces parece que le da igual lo que pase. Lo que quiere es, he denunciado, estoy aquí porque me obligan, pero no quiero, a lo mejor hasta no quiero ni que le condenen, que es a lo mejor la perspectiva que estás planteando. Yo a lo mejor ahí participaría de la idea de preguntar yo, como juez. Eso yo estoy en contra de hacerlo en un juicio de jurado, porque siempre yo cuando tengo la experiencia de hacer un juicio de jurado, yo siempre he pensado, si yo, presidente de un tribunal de jurado, pregunto mucho, el jurado va a pensar, si el juez pregunta mucho es porque quiere saber esto, el juez piensa que es culpable o el juez piensa que es inocente, pero en un juzgado de lo penal o en un tribunal penal con jueces profesionales no, porque tú preguntas porque quieres saber y entonces si ves dudas, oiga, pero usted eso que está diciendo, la pregunta que le ha dicho, ¿nos puede usted explicar con más extensión por qué ha dicho esto o por qué en la comisaría dijo esto, en el juzgado esto? Es decir, interrogar yo. Esto no quiere decir
que nos estemos contaminando o estemos haciendo un proceso inquisitorial en el que busquemos la condena. No, lo que buscamos es la verdad de lo que ha pasado. Y no nos tienen que acusar de que estemos buscando una condena, sino la verdad. Porque el juez pregunte no quiere decir que es un proceso inquisitorial, sino porque el juez quiere buscar la verdad. Entonces yo buscaría de una fórmula intermedia, no ya buscando esa respuesta para tener una base probatoria para condenar, sino simplemente buscar la verdad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. No nos da tiempo a más preguntas porque quedan 5 intervenciones y tenemos hasta las 11:30 y el señor Vicente además tiene que marchar. O sea que continuaremos y daremos... Puedo esperar un rato todavía. Gracias, Vicente. Continuaremos y la palabra se la tiene en este momento la señora Nadia Stefaní de la Corte Suprema de Ucrania y presidenta de la Asociación de Jueces de Ucrania. También su ponencia, no sé dónde está. Gracias. ¿Le puedes pasar? Adelante, por favor. Good morning, dear colleagues, dear friends. Buenos días, compañeros, amigos y amigas. Estoy muy contenta de estar aquí para participar en este foro tan maravilloso. Muchas gracias a Gloria por esa invitación. Soy Nadia Stefanev de Ucrania. Hace unos años en Ucrania unos jueces crearon la Asociación de Juezas de Ucrania y nuestra asociación es muy joven. Pero creo que vamos a ganar experiencia y mi participación en este foro es una experiencia muy importante y útil. En mi presentación voy a hablar de la nueva legislación en Ucrania, la legislación penal, porque yo soy jueza en un tribunal penal. En Ucrania, solo desde el 11 de enero de 2019 tenemos una nueva legislación con cambios referentes a violencia doméstica y violencia de género. Tenemos muchos casos de violencia doméstica en Ucrania. Cada día hay mujeres que llaman a la policía para denunciar violencia contra ellas. Tenemos un nuevo artículo en la ley penal sobre el acoso sexual y los matrimonios forzados y la violencia doméstica. Tenemos el artículo 115 en el párrafo 10. Habla del asesinato combinado con violación o abuso sexual. Según esta nueva ley, se ha cambiado el artículo 152 que habla de la violación. No solo la definición de violación, pero también las pruebas del crimen en sí. Antes hacía falta demostrar el uso de la fuerza contra la víctima, pero ahora el punto clave es
el consentimiento de la persona. Creo que esto está en línea con el Convenio de Estambul. Ucrania ha firmado, pero no ha ratificado ese Convenio de Estambul. Se han ratificado algunos puntos. Eso es lo que significa. Según la nueva legislación, tenemos una nueva definición de violencia doméstica. Habla de una violencia física, psicológica o económica que es sistemática contra una pareja actual o anterior u otra persona con la que el atacante o el que abusa tiene una relación íntima o de familia. Entonces, es una cosa que ocurre dentro de una relación íntima o dentro de la familia, según esta nueva definición. Ahora tenemos unos nuevos conceptos. Tenemos el acosador, el abuso de menores y niño afectado por violencia doméstica o menor afectado por violencia doméstica. Hemos creado un registro estatal unificado de violencia doméstica y de violencia de género. Tenemos algunos casos ya y estamos empezando con este registro. La policía puede hacer órdenes urgentes y dentro de los tribunales civiles, los jueces, en casos civiles, pueden emitir órdenes de alejamiento temporales. Eso es más larga. Yo creo que estamos hablando de unos 6 meses. Pero la orden de prohibición solo dura 10 días. Esa es la versión urgente. Si hablamos de las sentencias en Ucrania, en los tribunales penales, no tenemos muchos casos porque la ley es nueva y los casos todavía están en fase de investigación. Pero este año hemos empezado a ofrecer cursos de formación para jueces, fiscales, psicólogos y la policía. Y para algunas ONGs también. Me parece que será muy útil porque así todos tendrán la misma perspectiva, el mismo enfoque y todos van a entender la nueva legislación de la misma manera. En Ucrania tenemos la Escuela Nacional de Jueces y una asociación nacional de juezas que trabaja junto con esa Escuela Nacional para desarrollar y poner en marcha un curso de formación específico para jueces
para estudiar casos de violencia doméstica. Hay 25 jueces en formación que representan todas las regiones de Ucrania. Y están involucrados en una formación para formadores. Y eso es tanto para jueces como fiscales y también agentes de policía. La siguiente diapositiva. Tenemos algunos problemas con la violencia de género en Ucrania. Yo creo que, bueno, cada país tiene sus problemas. Pero veo que en España han tenido una buena experiencia en la protección de víctimas de violencia doméstica y de género. Yo creo que en Ucrania, en ese sentido, estamos tomando los primeros pasos. Y el conocimiento de las reglas internacionales y los casos prácticos. Una comprensión de la igualdad de género. Todas esas cosas van a ser útiles para los jueces en Ucrania, para poder proteger a las víctimas de violencia doméstica. Si digo algo sobre la Asociación de Juezas de Ucrania, nuestra asociación incluye a muchas juezas del Tribunal Supremo, de apelación, a las regionales. Y en el Tribunal Supremo tenemos una presidenta, Valentina Dineshevska. Y debo saludarles de su parte. Ella apoya y da las gracias por la organización de este foro. Gracias. Muchísimas gracias, señora Nadia Estefanía. Concedemos la palabra en este momento a la magistrada señora Sofía Karistenou Magoula de la Corte Suprema de Grecia. Por favor, la siguiente. Ahora que te lo van a poner. Gracias. Bien, también quiero dar las gracias por la invitación. Se trata de una conferencia muy bien organizada por parte de la Asociación Internacional y la Asociación Española, ambas famosas por organizar buenas conferencias. Por eso voy a intentar ser muy breve, porque creo que vamos un poquito justos de tiempo, pero eso se debe a que también hemos empezado tarde. Voy a intentar ofrecerles algunas ideas de cómo es la jurisprudencia en Grecia. Grecia es miembro de la Unión Europea desde hace muchos años. Por lo tanto, tenemos suerte, entre comillas, de que estemos en un país occidental donde la igualdad de género lleva ahí desde hace muchos años. Pero esto no significa que porque esté, se aplique. Son cosas distintas. Yo estoy en el Tribunal Supremo. Tenemos jueces civiles y penales. Y por lo tanto, lo primero, quiero rápidamente hablar sobre igualdad. La igualdad
tomando como base la Constitución griega, que dice que los hombres y mujeres tienen los mismos derechos, igualdad de derechos, pero también hay otro artículo que dice que no hay discriminación de género si se adoptan medidas positivas para las mujeres, entre los hombres y las mujeres. Y el Estado tiene que garantizar que se eliminan las desigualdades que existen en la práctica, sobre todo contra las mujeres. Esto en varios ámbitos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, en el empleo, en la conciliación de la vida familiar y profesional. Hay una armonización con el Parlamento Europeo y el Consejo, con sus directivas. Esta ley se refiere a varias cosas. Al principio de igualdad de trato, la protección de derechos, compensación o reparación por el hecho de haber perdido un empleo, algo muy común en países con crisis como el nuestro. Promover la igualdad de género, la prevención y luchar contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres, leyes criminales, leyes que tratan de evitar y luchar la violencia contra las mujeres, ratificación de la Convención de Estambul, lo hemos hecho, lo acabamos de hacer. Yo he participado en el comité de ratificación, otra ley para luchar contra la violencia doméstica, el tráfico de seres humanos. Nosotros en Grecia hemos tenido un problema muy grave de tráfico de seres humanos en relación con los refugiados que tenemos en nuestro país. Se ha ratificado el Convenio de Varsovia, prevención y lucha contra el tráfico de seres humanos y proteger a las víctimas de esta violencia y de otros. 2 artículos también para la residencia y la integración social de nacionales de otros países en territorio griego, que tenemos muchos. Entre otros, existen disposiciones para las víctimas de tráfico de seres humanos para darles un permiso de residencia y también para que no sean deportados. Las víctimas se quedan en el país y luego comparecen ante un tribunal y nos cuentan qué es lo que les ha ocurrido. Enmiendas a distintas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimiento Criminal y Civil. Hablando ahora sobre seguridad social y derecho de familia, seguridad social, provisiones para divorciados que no tengan ingresos para recibir una pensión después de que muera su esposo. En el derecho de familia, cumplir plenamente con la legislación europea. Se han adoptado todas las directivas, todos los convenios europeos e internacionales. Este es un logro de hace muchos años, la participación de las mujeres en los centros donde se toman las decisiones. Se ha creado una cuota de género para que haya una participación equilibrada entre hombres y mujeres en los consejos y en otros organismos colectivos de la administración. Garantiza una participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones y, sobre todo, al menos una participación de 1/3 de mujeres en consejos departamentales, en organismos colectivos del gobierno, en instituciones públicas y en autoridades locales. También existe una cuota de 1/3 en las listas electorales para las elecciones municipales y para la prefectura. Ahora, hablando sobre sanidad y protección familiar, hay prestaciones para mujeres que no tienen medios, derechos igualitarios para mujeres no casadas. Da igual que estés casada o no, siempre y cuando tengas una familia. Ahora esto se aplica es decir, da igual el género. Si hay una pareja y si hay una familia, tendrán toda la protección necesaria. Acceso igualitario a bienes y servicios. Hay igualdad en el lugar de trabajo. Esto es algo también muy interesante, el lugar de trabajo. Por lo tanto, hemos adoptado todas las directivas. Y antes de entrar en la jurisprudencia, quería contarles algo. Tenemos todas estas leyes. Todas estas leyes se pueden cambiar de manera muy fácil. Si se tiene mayoría en el Parlamento, se pueden cambiar todas estas leyes sobre protección. Ahora, cada vez hay más partidos extremistas y en sus programas hablan de forma abierta de que quieren
cambiar todas estas leyes. No quieren igualdad de derechos para las mujeres, quieren discriminar por género e incluso atacan a la comunidad LGTBIQ, a los refugiados, a las personas extranjeras en el país. Esto ocurre en todos los países. Creo que es un fenómeno que está ocurriendo en toda Europa y que se está extendiendo por todos los países. En algunos países, no quiero dar nombres, han cambiado hace poco la ley que tienen que seguir los jueces para cambiar el límite de edad. Y cambiar a los jueces que no quieren, al presidente y vicepresidente del Tribunal Supremo, a otros jueces. De repente cambia la ley para tener jueces que les favorezcan. Hay que tener una mentalidad abierta, estar alerta, sin olvidar que ustedes tienen que hacer su trabajo de la manera más honesta posible. Y ahora pasamos a hablar de la jurisprudencia. Varias sentencias de los tribunales de todos los niveles, Tribunal Supremo, que aplican el principio básico de la igualdad en casos civiles, penales y administrativos. Aquí tengo algunos ejemplos que son lo contrario, que dicen que va en contra del derecho comunitario y de la igualdad de género no dar una baja parental al marido cuya mujer no está trabajando. Un padre tiene que poder también cuidar de sus hijos. También una edad de jubilación menor de lo normal que existe para las mujeres también debería ampliarse para los hombres si trabajan en las mismas condiciones. Violencia doméstica. Muchas sentencias del Tribunal Supremo en relación a violencia doméstica. El miembro de la familia que practique abuso verbal o que utilice violencia física o utilice amenazas tiene que estar penado con la cárcel. También muchas sentencias en relación a acoso sexual contra menores o en el lugar de trabajo. Porque hay acoso sexual también en el lugar de trabajo. También tráfico. Organizaciones criminales que buscan mujeres jóvenes, que se aprovechan de su vulnerabilidad, de su falta de dinero y de la necesidad de trabajar, de una situación económica mala, que están de forma ilegal en el trabajo y hacen que trabajen de forma ilegal como esclavas sexuales por ejemplo, la cantidad de 10 euros por un baile sexual o 30 euros por práctica sexual. Esto es tráfico. Pero también tráfico para cometer robos. En Bulgaria, por ejemplo, hay menores o mujeres o personas discapacitadas que se les fuerza a cometer robos, o personas que entran de forma ilegal por el mar o por la frontera se aprovechan de su vulnerabilidad como inmigrantes. Como digo, en Grecia tenemos un problema muy grave al respecto. Este es el delito más común de tráfico de seres humanos. Concluyendo, a pesar de estas leyes, ya les he hecho un resumen, Grecia es el último país de la Unión Europea en aplicar las leyes y la jurisprudencia. Los expertos de Naciones Unidas que estuvieron en Grecia la semana pasada nos han dicho que se ha aplicado de forma pobre, se sigue discriminando y hay un efecto prolongado de la crisis y de las medidas de austeridad. Esto significa que si no hay medios económicos, al final no se puede proteger a los ciudadanos. La crisis no es solo económica, es una crisis de civilización, es una crisis de igualdad. Yo creo que las cosas están mejorando, pero todos, desde nuestros puestos como jueces o fiscales, tenemos que intentar seguir mejorando la situación y buscar nuestro objetivo para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los seres humanos, independientemente de su género, de su edad o de su origen. Por eso es lo que prometimos cuando nos convertimos en jueces. Tras 40 años trabajando en la justicia, les aseguro que no es fácil, que para eso hace falta esfuerzo, persistencia y mucho trabajo. Pero la recompensa moral hace que merezca la pena. Muchas gracias por su atención.
Thank you, Sofía. En estos momentos vamos a dar la palabra a la señora magistrada Clara Sotomayor del Tribunal Constitucional de Portugal. También, si me puedes poner el... Gracias. ¿Puedo hablar con esto? No es necesario. Por favor, es que si no... Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Cumplimento todas las magistradas y magistrados aquí presentes y todo el público. Voy a intentar hablar en español. Quiero agradecer la invitación para estar aquí presente a Glora Poyatos y también cumplimentar a todos los miembros de la Asociación de Mujeres de Juízas de España y también de la Asociación Internacional de Mujeres Juízas. Es con mucho placer que estoy aquí partilhando el estado de los crímenes sexuales en Portugal. Perdón. La violencia de género y todas las sus modalidades son fenómenos epidémicos en las sociedades que tienen lo que se designa por cifras negras, que significa que muchas personas que son víctimas de crímenes sexuales no presentan la denuncia de los crímenes, porque la tradición es de silencio en relación a estos crímenes. Esto está cambiando lentamente porque todos los crímenes sexuales contra menores en Portugal son crímenes públicos. Esto significa que el Ministerio Fiscal puede intentar la acción criminal independientemente de la voluntad de la víctima o de denuncia de la víctima. Pero los crímenes sexuales contra personas adultas, contra mujeres, que son casi 100% de las víctimas, no son crímenes públicos, dependen de participación de la víctima y de colaboración de la víctima. Perdón. El concepto de violencia de género na lei portuguesa no está consagrado directamente, pero por virtud de las convenciones internacionales y europeas ratificadas por el Estado portugués, vigora no ordenamiento nacional interno. La violencia de género como concepto que tiene una naturaleza estructural, histórica y el significado ideológico de promover la subordinación de las mujeres en la sociedad. Entonces, que combater la violencia de género significa que estamos contribuyendo para la construcción de una sociedad baseada en la igualdad entre hombres y mujeres. Desde que Portugal ratificó la Convención de Estambul, tiene introducido en su legislación penal nuevos crímenes o entonces autonomizó crímenes que ya estaban previstos, como es el caso de mutilación genital femenina, el crimen de persecución, los casamientos forzados y también alargó los conceptos de violación y coacción sexual. El asedio sexual, previsto en el artículo 40 de la Convención de Estambul, como comportamento indesejado de natureza sexual, sob forma verbal, não verbal o física, com o intuito de violar a dignidade de uma persona ou de criar um ambiente que seja intimidante, hostil, degradante ou ofensivo, em particular nas relações laborales, es un concepto que en Portugal está previsto no como un crimen, pero como contraordenación muy grave en el Código del Trabajo. Entonces, que nuestra legislación está de acuerdo con la Convención de Estambul, que no obliga a los estados a criminalizar el asedio. Pero muchas modalidades de asedio son crímenes de coacción sexual, de importunación sexual o de violación. El asedio sexual, no inquérito feito a mujeres de la Unión Europea,
a 48.000 mujeres, se detectou que 55% do total das mulheres inquiridas han sido vítimas de assédio sexual ao longo de sua vida, e que 38% de las mujeres inquiridas entre los 18 y los 39 años de edad fueron víctimas de asedio sexual nos últimos 12 meses. El concepto de asedio utilizado neste inquérito é conceito mais amplo do que aquele que está previsto em el Código Penal. Abrange comentários jocosos, ofensivos, comentários intrusivos sobre a aparência física de las mujeres com conotação sexual ou intimidatórios, a exibição de material pornográfico e também os olhares inapropriados e toques furtivos no corpo. As mulheres em el mundo laboral que são as mais afetadas pelo acoso sexual são as que ocupam cargos de responsabilidade e aquelas que têm vínculos laborales precários ou irregulares. El asedio sexual en el trabajo tiene la particularidad de producir daños psicológicos muy graves para las víctimas, que pueden conducir al suicidio o a la tentativa de suicidio, porque el trabajo tiene que ver con la mayor parte del tiempo de las mujeres y también con la subsistencia, de su propia subsistencia y de su familia. Entonces, que se encuadra dentro de un ciclo vital de la vida que es muy importante para las víctimas de asedio. Todos los crímenes sexuales causan danos muy graves a las víctimas que importa ponderar a la hora de tomar decisiones administrativas o judiciales en relación a las víctimas. Y también a la hora de aplicar las medidas de protección de las víctimas durante el procedimiento criminal. Los delitos sexuales provocan danos de invasión, de exposición, danos a la confianza cuando el agresor es una persona conocida o de la familia o del trabajo de la víctima, o daño de perder la autonomía, los estrés postraumático, que significa que el daño se va reproduciendo en el cerebro de la víctima a lo largo de su vida. Alteración también de su equilibrio biopsicosocial. En los casos en que es un niño o una niña abusada por el padre o otro familiar continuadamente, provoca el daño mental de la disociación de la personalidad, la cólera, la angustia, depresión, ansiedad, pérdida de la autoestima, desvalorización de la persona. Y por tanto, todos estos daños não são aferíveis, muitas vezes, nos relatórios de medicina legal que se reportam mais a los danos físicos. Los tribunales también tienen por tradición valorar más los danos físicos, incluso como medio de prueba, pero los relatorios sobre la avaliación psicológica de la víctima y los danos psicológicos que ha sufrido son muy importantes para los tribunales avaliar en los factos en los delitos sexuales. En todas estas modalidades de crímenes sexuales, que van desde la violación al acoso sexual verbal, está en causa los derechos fundamentales humanos de las víctimas, en particular de las mujeres, que son las principales víctimas, los derechos a la integridad personal, moral y física y psíquica, al libre desenvolvimiento de la personalidad y la protección legal a que tiene derecho contra todas las formas de discriminación y de violencia. Pero la tendencia en el discurso social y también en el discurso jurídico es para no valorizar los asedios cuando son asedios verbales o cuando son meramente amenazas que no se concretizan en actos sexuales físicos. Pero este comportamiento del asediador provoca danos en las víctimas y en toda la sociedad. Por tanto, hay también aquí interés de la sociedad y de los Estados en combatir el asedio sexual
mesmo en las formas consideradas menos graves, porque el carácter sistemático, estructural y repetido de este asedio, desde que una mujer es una niña, disminuye la participación de las mujeres en el espacio público y entonces que impide la construcción de la igualdad, repercutiéndose, por tanto, en todo el colectivo, en toda la sociedad y no solo en la mujer individual que es asediada, que, além do mais, são quase todas que, em algum momento em sua vida, foram vítimas de assédio. Portanto, é um crime muito generalizado e que, por isso, de certa forma, a sociedade tende a mirá-lo como natural. También los crímenes sexuales más graves, la violación y la coacción sexual, los tipos legales de crimen en Portugal tuvieron que ser cambiados, están ahora también en otro proceso de cambio, porque en 2015 fueron cambiados, pero esta alteración se consideró no suficiente para proteger las víctimas. Hasta 2015, el crimen de violación era um crime que chamávamos de execução vinculada, que exigia agressão física ou uma ameaça muito grave para se concretizar. Então, havia muitos crimes de violação. Isso significava que não havia consenso entre o homem e a mulher em el acto sexual, pero não obstante a falta de consentimento de la mulher, o homem pratica o ato sexual em seu corpo, dentro do casamento, de uma relação de namoro ou de uma relação sexual ou romantizada, pero lo que se pasaba entonces es que la mayor parte de estos crímenes no eran punidos, ni siquiera reportados al sistema penal. Hay un caso muy famoso en Portugal de 2011 que también creó reflexión en la sociedad y en la jurisprudencia de una mujer grávida de 8 meses que ha sido violada por su médico psiquiatra. El Tribunal de Primera Instancia condenó a 5 años de pena de prisión suspensa, pero el Tribunal Superior ha cambiado esta decisión entendiendo que el sexo sin consentimiento no es crimen y entonces ha absolvido el violador, diciendo que no había, la víctima no tenía cumplido, a pesar de estar grávida de 8 meses, no tinha cumprido el ônus de resistência e, portanto, que não havia violência física e, por isso, ha sido absolvido. Este caso deu lugar a um grande debate público que conduziu ao cambiamento da lei. Pero, contudo, este cambiamento não foi suficiente, porque agora, em 2018, a lei não foi alterada, retirando os requisitos de violência física ou ameaça grave, pero mantendo o constrangimento. A vítima tem que ser constrangida à prática do acto sexual. Por outro lado, então que tivemos um caso em que uma mulher que ha bebido muito álcool numa discoteca e que desmaiou, que ha ficado com uma indisposição muito grande e ha desmaiado, foi violada por 2 homens que trabalhavam nessa discoteca, 2 funcionários, em los serviços de la discoteca. E então o tribunal ha condenado por abuso de persona incapaz de resistência, pero ha dito que não era violação porque não houve violência física. Y ha dicho también que ha sido una noche de seducción mutua, de danza, y entonces que no era una violación. Este caso también dio lugar a un profundo debate en la sociedad portuguesa. Estamos otra vez cambiando la ley. Pero lo que también no se puede olvidar es que la ley no es lo principal factor aquí. Lo principal factor es la mentalidad y la cultura machista que persiste en nuestra jurisprudencia. Muchas gracias a todos y a todas por este momento. Gracias, Clara. Concedemos la palabra en este momento. Thank you much. We have Adela Suabatarrica next. She is Emeritus Deputy Chair of the Constitutional Court of Spain and Professor in Criminal Law.
Bueno, agradecer, pero por la brevedad, agradecer y reconocer que es un honor estar en esta mesa, que es un placer compartir con las colegas y los colegas que ejercen la profesión jurídica en distintos países, compartir esa percepción de estar insertos en la agenda internacional, en las preocupaciones que son comunes a los distintos países del mundo y comprobar que entrado el siglo XXI, ya en la segunda década, a punto de terminar la segunda década, comprobamos frutos de los esfuerzos internacionales que desde Naciones Unidas, desde hace ya más décadas, pero sobre todo desde 1979, el Convenio para la Eliminación de las Formas de Discriminación de la Mujer, ha ido señalando un camino en el que han colaborado todos los países para tratar de enfocar la mirada sobre los problemas que afectan a la sociedad. En concreto decimos que afectan a las mujeres porque las mujeres resultan víctimas de muchas de estas violencias y discriminación, pero afecta desde luego a la paz, al equilibrio y por lo tanto al desarrollo de las sociedades. Y es un placer constatar que efectivamente en todos los países se está haciendo un esfuerzo hacia este cambio y me uno y hilo o conecto con las palabras de la magistrada, la colega del Tribunal Constitucional portugués, porque efectivamente estamos a un tema de mirada, de perspectiva, de mentalidad, que tiene que ser luego acompañada con las leyes y tiene que ser acompañada luego con la interpretación judicial. En esto estamos, pero tenemos que acompasarnos. Y lo primero, por lo tanto, a la hora de hablar de una justicia con perspectiva de género, es tomar conciencia de que estamos hablando de la necesidad de reconocer nuestros sesgos, nuestros condicionamientos en la forma de entender el significado de las conductas y cómo la perspectiva de género es la que ha permitido que salga a la luz y que emerjan a los códigos, a las leyes penales o que emerjan a la conciencia social también la gravedad, la conciencia de la gravedad de conductas de discriminación y de violencia que han estado allí durante siglos, pero que solo ahora empezamos a entender, a comprender como conductas gravemente lesivas, porque durante muchos siglos y hasta hace pocas décadas o incluso todavía hay residuos, han sido conductas toleradas o ocultadas. La perspectiva de género significa reconocer que somos herederos de unos patrones culturales, de unas estructuras conformadas en nuestra percepción del mundo sobre la base de esa inferioridad natural de la mujer que llevaba a esa asignación de roles, a esa subordinación, a ese sometimiento a la mujer a la dependencia de otros que tenían inteligencia, libertad y que ellos eran los iguales. Claro, y el cambio hacia el mundo que hoy diseñamos y que van diseñando las constituciones y las declaraciones internacionales, el cambio que produce esa nueva concepción es tremendo, ¿no? Porque cambian las percepciones de los roles, de las obligaciones y de las expectativas en el mundo de los cuidados y en el mundo de las responsabilidades públicas. Estamos en un cambio tan importante que ya se ha iniciado hace un tiempo que todo se convulsiona y desde luego el derecho, pero se convulsiona hacia mejor, aunque vamos a veces titubeando y con ciertos errores en la forma de avanzar. Pero es importante tener en cuenta esto porque estamos intentando hablar con otra gramática, la gramática de los derechos humanos. Desde 1948, desde el artículo 1 de aquella Declaración de Derechos Humanos que declara la igual dignidad de todas las personas, de hombres y mujeres, comienzan a desarrollarse las consecuencias de este pilar básico de la igual dignidad. A raíz de aquí, todo empieza muy lentamente a cambiar, pero sobre todo nuestras mentes, porque si no ha ocurrido lo que está ocurriendo y lo que comprobamos. Los patrones de las graves conductas de violencia contra las mujeres y de exclusión de su pertenencia son iguales en todo el mundo. Podemos decir, ahora en algunos países hay menos, vale, pero nos reconocemos en la gravedad de los ejemplos, algunos ejemplos que aquí se han puesto, de ataque mortal o de ataque lesivo o de ataque sexual. Tenemos casos muy similares en un país y en otro, ¿no?
Y esto es porque, en realidad, ese orden anterior que queremos cambiar y que está en cambio, y que decimos periclitado, pues ha sido prácticamente el mismo. A partir de la Declaración de Igualdad, el hablar la misma gramática de la igualdad de las mujeres y de los cambios en la distribución de oportunidades, el rechazo a la negativa de oportunidades a las mujeres y todo lo que ello conlleva, la exigencia de la coparticipación de hombres y mujeres en el mundo, en el público y en lo privado, esto tiene tal dimensión que nos está haciendo cambiar las gafas y necesitar una corrección de nuestra mirada, y esperemos que las siguientes generaciones ya hereden otra forma de ver las cosas, aunque haya otros obstáculos y otros peligros que a veces ralentizan esos avances. Quiero decir que este cambio de paradigma lógicamente tiene efecto en el derecho. Es importante porque, como se ha dicho al inicio, juzgar con la obligación de juzgar con imparcialidad supone juzgar con conocimiento y con lucidez, con reconocimiento de una realidad que antes no era reconocida de esa manera, con reconocimiento de unos significados que ahora se iluminan desde la importancia de la igualdad de las personas, y antes se veían desde la tolerancia o la aceptación de que las mujeres tenían que tolerar ciertas molestias, de que las mujeres tenían que mantenerse para mantener la paz familiar en su rol de abnegación para que las cosas funcionen, de abnegación de sus derechos. Y ahora hablamos de no negación de los derechos, sino de reivindicación y coexistencia de los derechos de todos. Este reconocimiento de nuestra propia percepción de nuestros roles como hombres y mujeres que hemos heredado, por lo menos que tenemos más años, lo reconocemos más fácil, hace que haya sido necesario, y esto ha sido positivo, para avanzar en este reconocimiento, que las leyes penales y no penales, pero aquí vamos a referirnos ahora en esta mesa a las penales, hayan comenzado a definir como maltrato algo que antes era solo una conducta molesta y a veces una conducta que da lugar a una sentencia absolutoria porque estaba legitimado la reprimenda o un maltrato leve a la mujer porque ésta había desobedecido, y eso en España estaba hasta el año 1980 y tantos. En España hasta 1989 no se empezó a reconocer en un tipo penal lo que era el maltrato físico habitual y a reconocer aquello como algo que no pertenece solo a la esfera privada, sino que responde a un interés público porque nos define un modelo de sociedad. El acoso sexual en el trabajo, el acoso sexual en la familia, hoy ya el ciberacoso, etcétera, son realidades que se definen como nocivas para un orden dado de convivencia, que se construye sobre la igualdad. Todos esos acosos y renuncias y maltratos antes eran tolerados y pertenecían a lo privado. Este es un cambio trascendental. Bueno. Los convenios internacionales que nos afectan a todos los países que los van suscribiendo explican que las agendas estén empezando a ser muy parecidas y por ello tenemos conciencia de formar parte de una comunidad común en esta construcción de otra forma de entender nuestra convivencia. La perspectiva de género, por lo tanto, necesita primero cambio de mentalidad, en algunos casos cambio de las leyes, y de esto pues, han venido aquí, han sido expuestos varios ejemplos. El magistrado Magro Servet ha hablado de los cambios en la violencia, en el maltrato. Yo voy a referirme solo a la necesidad no solo de cambios en las leyes, sino de cambios en la mentalidad y en la interpretación, por referencia a los delitos sexuales. Porque efectivamente solo ese cambio de mentalidad que tiene que ver luego con la interpretación es lo que puede explicar que, por ejemplo, en España en el año 1994, diremos son 25 años, pero en 1994 el Pleno del Tribunal Supremo declaraba que la agravación para el homicidio o asesinato de un cónyuge, en la mayoría de los casos mujer, no tenía sentido porque la agravación debía responder a la deslealtad en la confianza del marido o la mujer de la pareja. Pero no tiene sentido esa agravación cuando se han separado, cuando ya no hay affectio maritalis.
Es decir, cuando la comunidad afectiva ha quebrado, el matar a la mujer no tiene por qué ser más grave que matar a un extraño. 1994. Se suprimió, por lo tanto, el parricidio del Código Penal porque parecía algo anacrónico. 2019, el Tribunal Supremo reconoce, 2018 también, que el delito de homicidio o asesinato a la esposa también debe ser agravado con la agravante de género. Bueno, hay algunas sentencias anteriores. Y en 2003 sí se modifica la agravante de género realmente para agravar homicidios a la esposa, a la exesposa o a la expareja. El significado de la muerte a la pareja o la expareja ha cobrado una dimensión totalmente distinta de la que se concebía o de la que se veía con aquellas gafas de 1995, 2 décadas y media. ¿Qué es lo que ha cambiado? Estamos pretendiendo otra cosa y tenemos expectativas de otra cosa. Lo mismo ha ocurrido con los delitos sexuales, por ejemplo, en los que quiero ejemplificar lo que significa el cambio de paradigma en la perspectiva de género. Los delitos sexuales concebidos desde la perspectiva de que lo que se tutela es el honor de la mujer, la honra de la mujer, se concebían como un ataque a esa honestidad y por ello, tradicionalmente y todavía en muchos países, y esto es lo que nos encontramos todavía aquí como reminiscencia, pese a los cambios, se concebían como dos figuras. Los delitos sexuales, resumiendo mucho esquemáticamente, remitían al delito de violación, que es aquel que requiere violencia o intimidación para poder superar la resistencia de la mujer honesta. Y aquí, cuando hablamos de violación, nos viene al imaginario inconsciente esa idea de que la mujer, o sea, que responde al antiguo régimen de diferencias, de desigualdad, de roles, de inferioridad y de subordinación. La mujer tiene como máximo valor su fidelidad al hombre, su pureza o su honra, y por ello el delito más grave para la mujer, en una frase española se dice antes muerta que violada. El delito más grave para la mujer era ser violada, por ello se supone que la mujer resiste o tiene que ser amenazada gravemente. Esto era la violación, básicamente, con otras cosas que no da tiempo ahora. Y frente a ello estaban los abusos sexuales como algo menor. Evidentemente ya hemos cambiado, pero esa dicotomía sigue todavía en el imaginario de la interpretación judicial, todavía en muchos casos. Empieza justo a cambiar. Pero esto lo que explica que en el caso que ha citado la compañera portuguesa, en este caso de la agresión sexual a esta mujer embarazada, dice, es que no es violación. En un caso muy famoso en España de un grupo de jóvenes que en unas fiestas, en la fiesta de San Fermín, atacan a una mujer que se ve rodeada de los 5 y se deja hacer de todo, múltiples agresiones, hemos tenido el mismo problema. Se ha condenado por abuso sexual en vez de por violación, porque no había suficiente resistencia. Bueno, esto nos lleva a la cuestión de la interpretación de lo que es la intimidación, pero nos lleva a la cuestión de por qué se diferenciaba tradicionalmente entre una agresión muy grave con violencia e intimidación a la mujer y una agresión menos grave, que es aquella que se produce sin consentimiento, pero sin intimidación. Las líneas de evolución de los tipos penales y de la conciencia del significado de la lesión sexual hace que va en el sentido de considerar que lo grave, si hemos cambiado en los códigos, el Código Español cambió en 1990, vamos a decir, el Código 95. Si ya desde los 90 decimos que los delitos sexuales tienen su significado de reprobación, por lo que supone de ataque a la libertad de la mujer, porque reconocemos que la mujer es libre para decidir sus relaciones sexuales. Vale. ¿Por qué mantenemos esto? Bueno, vamos a terminar. Solo quiero decir que desde la libertad nuestros propios códigos penales tienen que cambiar, la interpretación judicial también, porque la descripción y la interpretación no tiene que ir sobre el ánimo libidinoso,
que todavía leemos en nuestra jurisprudencia, sino el ánimo de atacar la libertad de la mujer. Y si la mujer no ha decidido y no ha dado su consentimiento, estamos en un delito contra la libertad sexual, y esta es la perspectiva que tiene que prevalecer a la hora de interpretar los delitos sexuales. Y por ello también se necesitarán ciertas reformas. El Código Penal, las leyes penales no van a cambiar todo, pero tenemos que ir al compás de las investigaciones que nos indican dónde está lo lesivo y al compás de la sensibilidad sobre la importancia de reconocer que lo que se lesiona es la libertad y la igualdad de la mujer. Muchas gracias. Gracias, Adela. Y concedemos ya la última palabra a la magistrada señora Fatma Omar El Masri, consejera de la Corte Maestra de Derecho Penal en Bengasi, Libia. Por favor, señora. Bismillah. En el nombre de Dios clemente y misericordioso, que la paz sea con ustedes. Ante todo, quisiera dar las gracias a todos los participantes y agradezco también a la Asociación Internacional que convocó esta reunión y este congreso. Esperamos que ustedes tengan cierto interés y cierta atención a la situación de mi país, porque en realidad mi país atraviesa unas circunstancias muy duras. Tal vez muchos de ustedes no saben lo que está pasando en nuestro país. Incluso muchos de nuestros hermanos árabes no saben nada sobre la historia de las juezas en Libia. Tampoco saben si existen mujeres juezas o no en Libia. En Libia se modificó la ley del Poder Judicial en el año 1989. Desde aquel entonces empezaron las mujeres a ejercer como juezas. Es decir, empezó a ser nombrada y empezó a subir en esa categoría hasta llegar al Tribunal de Casación Supremo en Libia. El problema no consiste en eso, porque las mujeres juezas en Libia, el número de las juezas llega a casi el 80% del total de los jueces en Libia. Eso no es un problema, pero el problema es que aunque la mujer ascienda mucho en su trabajo, no obstante, siempre hay un presidente, un superior que es un hombre. Eso es primero. Segundo, el Consejo General Supremo, en ese consejo no había ninguna mujer. Hasta hace poco tiempo llegó una mujer, porque el Tribunal Supremo, el único caso fue en Bengasi, porque la verdad, la mayoría de las juezas en ese Tribunal Supremo en Bengasi, en esa región, fueron mujeres. Entonces no había otro remedio. Debería de ser una presidenta. Y este porcentaje sigue muy escaso. Las mujeres libias en realidad no reivindicaron esos derechos, más bien fueron concedidos por el régimen político. Y ahora lo que tememos es que se vuelvan a mermar esos derechos o se le quitan esos derechos. Ustedes saben las circunstancias y la situación bélica de Libia desde hace años. Un grupo de abogados y de jueces hombres, claro, han recorrido alegando la inconstitucionalidad de que las mujeres trabajen como juezas. Es decir, querían cerrarle las puertas ante su trabajo en los tribunales y alegaban el hecho de que en los tribunales deberían de derivar todos los casos a los hombres abogados y no a las mujeres. Libia, desde el año 2011 hasta hoy día, está atravesando unas circunstancias y unas situaciones muy, muy difíciles. Es decir, se ha colapsado totalmente todas las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Y entre ellas, por supuesto, el estatus de la mujer se ha mermado muchísimo.
En realidad no existen leyes discriminatorias en cuanto a las mujeres. Todas las leyes se dirigen hacia mujeres y hombres. No obstante, existen algunas leyes, en algunos artículos o disposiciones sí hay una discriminación flagrante contra las mujeres. Por ejemplo, hay una ley desde los años 50, fue promulgada. Es una ley obsoleta y como saben que en Libia es una sociedad, hay una sociedad de mucha tradición tribal y estas leyes tribales a veces son más fuertes que las leyes positivistas. Es decir, de esas tribales, un caso, si el hombre entra en el hogar y encuentra a alguien más de fuera de la familia, una persona extranjera, puede matarla y no se le incrimina, mientras que si la mujer encuentra a su marido con otra mujer, no tiene derecho a matar. Es decir, incluso en las universidades, los profesores nos enseñaban eso, a los alumnos les enseñaban eso. Es decir, lo que queremos recalcar aquí, que las mujeres en Libia están luchando para cambiar la situación y también para llegar a ocupar puestos de responsabilidad. Todas las mujeres trabajadoras en Libia gozan de las mismas cualidades de los hombres, tienen la honestidad, tienen formación académica y incluso trabajan más que los hombres, y eso es algo reconocido en la sociedad ahí. Sin embargo, el problema consiste en las tradiciones, en las normas tribales que siempre ponen trabas ante las mujeres. Últimamente se ha dictado una decisión que impide a las mujeres viajar sin el permiso o el visto bueno de su marido, de su tutor. Es decir, una mujer médico, una mujer ingeniera, jueza, no puede viajar sin que el consentimiento de un tutor, uno de su familia. Y esto, por supuesto, fue rechazado por muchas mujeres activistas y han denunciado esta decisión. Y gracias a eso se ha anulado, se ha derogado esta decisión. En cuanto a la violencia de género, el tema del acoso sexual o los delitos sexuales se consideran en Libia que no son un fenómeno tan grave. ¿Por qué? Porque todavía la sociedad es una sociedad muy conservadora, regida por las costumbres tribales muy estrictas. No obstante, a raíz de lo que ha ocurrido en el año 2011, el cambio, se ha emergido muchas violaciones en contra de las mujeres, en especial en las cárceles de las milicias. Muchas mujeres fueron maltratadas, fueron torturadas, incluso sufrieron abusos sexuales, algunas sufrieron violaciones, metiéndoles palos en sus anales y encima colgaban todo eso en las redes sociales con las fotos, y más que las familias ni se enteran dónde están sus hijas. Esto, lo que está pasando en las cárceles, es algo indescriptible. Otras mujeres que se tuvieron que emigrar, que salir, pedir auxilio, pedir refugio. Algunas tuvieron que ejercer la prostitución para poder mantenerse en el extranjero, y saben que las zonas orientales en Libia, la guerra duró casi 4 años y ahora la guerra sigue en la zona occidental de Trípoli ahora. Entonces, la situación en Libia es una situación muy grave, bien para las mujeres o para los menores, para los niños. Es una situación trágica
haciendo caso omiso de la situación de la justicia, pero hablando de situación humanitaria, es decir, es una situación insostenible. También las organizaciones de Naciones Unidas y las asociaciones, las ONGs que entran y ejercen, no han llegado a ejercer en Libia. Todavía, especialmente, estamos hablando de temas tan graves como el tema de desplazamiento de números de mujeres y todavía no han entrado en las cárceles. Es decir, en estas cárceles donde no hay mujeres ni guardias, ni vigilantes, todos son hombres y abusan de las mujeres. Por lo tanto, yo espero que en el futuro cambie esta situación. Estamos trabajando en ese sentido y estamos convencidos de que con la voluntad de Dios y la voluntad de los amantes de la humanidad y de la paz nos ayudarán para mejorar esta situación, para ayudarnos a reconstruir nuestro país. Y en cuanto a la justicia, el Poder Judicial en Libia, solamente quiero decirles que nuestro sistema judicial tiene fama de ser independiente, tiene fama de ser honesto, a pesar de que muchas veces se ha paralizado el trabajo en los tribunales, tal como se paralizaron todos los trabajos en todas las instituciones durante los tiempos de guerras y también por las barbaridades que cometen las milicias en Libia. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el hecho de invitarme y espero que saque el máximo provecho de esta conferencia. Muchas gracias.